Se llamaba Oliver. Era un gato atigrado, de color marrón y gris, con rayas que recordaban a la corteza de un viejo roble, y unos ojos del color del agua de mar poco profunda. No era el tipo de gato por el que la gente se detiene en un refugio. Tampoco de los que los voluntarios sacan de las salas traseras cuando las familias van de visita. Era solo un gato maduro y silencioso, de cara ancha y con una mirada que delataba que ya había sobrevivido a cosas por las que la mayoría de los gatos nunca pasan. Y así era. Oliver pertenecía a un hombre llamado Gerald. Gerald tenía 74 años, era un maestro jubilado que vivía solo en una pequeña casa al final de una calle tranquila. No tenía hijos que lo visitaran, ni esposa. Pero durante 11 años, la soledad nunca entró del todo en aquella casa. Porque allí estaba Oliver. Oliver dormía a los pies de la cama de Gerald cada noche. Se sentaba a su lado cada mañana mientras Gerald leía el periódico. Y observaba desde la ventana cada tarde mientras Gerald preparaba la cena para dos, un plato para él en la mesa y un pequeño tazón en el suelo. Tenían un lenguaje propio entre ellos, no de palabras, sino de pura presencia. El tipo de entendimiento que se construye lentamente a lo largo de los años, de la misma manera que el musgo crece sobre la piedra. Silencioso, permanente, real. Y entonces, una mañana de febrero, Gerald no se levantó. Los vecinos llamaron a emergencias y llegaron los paramédicos. Oliver se quedó sentado en el pasillo todo el tiempo, completamente inmóvil, mirando la puerta por la que se llevaban a Gerald. Durante los 3 días siguientes volvía una y otra vez al mismo lugar, como si siguiera esperando que Gerald regresara. Cuando los familiares llegaron a ordenar la casa, nadie sabía qué hacer con el gato. Un sobrino llamó al refugio. «Tiene 11 años», dijo el recepcionista del lugar con cautela. «Haremos lo que podamos». Oliver llegó al refugio un martes por la tarde. No bufó, no peleó. Simplemente entró en la jaula, dio una vuelta lenta sobre sí mismo, se acostó y se quedó mirando a la pared. El personal le dio la jaula más tranquila que tenían, cerca del fondo. Anotaron su edad. También escribieron que, desde que había llegado, apenas reaccionaba y pasaba horas mirando la pared. El personal comentó entre ellos que parecía estar de luto. Un gato de 11 años en un refugio público no es un problema de adopción. Cada semana reduce un poco más sus posibilidades. La mayoría de la gente que entra a un refugio busca gatitos jóvenes, llenos de energía y de posibilidades. No buscan a un viejo gato atigrado que da la espalda al mundo y mira fijamente a la pared, como si esperara a alguien que nunca va a volver. Durante 9 semanas, eso fue exactamente lo que hizo Oliver. Esperar. Nadie imaginaba que la siguiente persona que cruzaría esa puerta necesitaba a Oliver tanto como Oliver la necesitaba a ella. Si esta historia ya te tocó el corazón, quédate hasta el final. Lo que ocurrió con Oliver cambió 2 vidas para siempre. Suscríbete para que podamos seguir contando las historias que el mundo intenta ignorar. Una tarde de jueves, en abril, una mujer llamada Margaret cruzó la puerta del refugio. Margaret tenía 68 años y acababa de perder al hombre con quien había compartido 40 años de su vida. No buscaba un gatito lleno de energía, buscaba a alguien que entendiera el silencio. La voluntaria la llevó primero por la sala principal. Los gatitos daban volteretas y jugaban entre ellos en sus jaulas. Margaret sonrió cortésmente y siguió caminando. ¿Tienen algo en la parte de atrás?, preguntó. La voluntaria dudó un momento. Sí. Hay un gato de 11 años. Perdió a su dueño hace poco. Margaret se detuvo. Muéstramelo, dijo. Se quedó de pie frente a la jaula de Oliver durante mucho tiempo. Él le daba la espalda, de la misma manera que se la daba a todos los demás. Ella no golpeó el cristal. Simplemente se quedó allí, en silencio, de la forma en que uno se queda al lado de alguien en un cementerio. Después de unos minutos, Oliver giró la cabeza. La miró. No a través de ella, como a veces miran los animales que sufren, sino directamente a ella. Esos ojos de color verde pálido, firmes y serios, encontraron su rostro y sostuvieron la mirada. La voluntaria iba a decir algo, pero Margaret levantó una mano. Me lo llevo, dijo. No preguntó por su comportamiento, ni si tardaría en adaptarse. Simplemente reconoció algo en el rostro del gato que ella misma ya llevaba dentro del pecho.
Él no estaba roto. Era solo alguien que había amado profundamente a otra persona y la había perdido. La primera semana fue difícil. Oliver se movía por la casa despacio, habitación por habitación, con la cautela de quien decide si puede confiar en un lugar. Comía, dormía en el suelo de la habitación de invitados, pero no se acercaba a Margaret. Ella no lo forzó. Dejaba comida donde él pudiera encontrarla, mantenía las luces bajas y ponía música suave en el viejo tocadiscos que a Thomas tanto le gustaba. En la octava noche, ella estaba sentada en el sillón junto a la ventana, contemplando la nada, cuando sintió que el cojín a su lado se hundía. Oliver había subido de un salto. No se acurrucó contra ella, se sentó en el extremo opuesto, mirando hacia la ventana, y ambos contemplaron la calle juntos. Ninguno de los dos se movió durante mucho tiempo. Margaret no lloró, solo respiró. Y en algún momento de ese silencio, algo que había estado fuertemente anudado en su pecho durante 7 meses comenzó a aflojarse. Las semanas se convirtieron en meses. Oliver empezó a dormir a los pies de su cama. Comenzó a aparecer en la cocina cada mañana, sentándose al lado de su silla, leal, paciente, simplemente allí. La observaba desde la ventana cuando ella caminaba hacia el buzón, y siempre estaba en el mismo lugar cuando regresaba. Ella no sabría decir con exactitud cuándo ocurrió la transición del dolor a algo que se sentía nuevamente como estar viva. Una tarde, se descubrió a sí misma tarareando mientras preparaba el té. Oliver estaba en el alféizar de la ventana, con el sol brillando sobre su lomo gris y marrón. Su cola se movía lentamente, como algo que ya no tiene ninguna prisa por llegar a ninguna parte. Lo miró y sintió, por primera vez en meses, que la casa no estaba vacía. Estaba habitada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, a principios de invierno, Margaret sintió una opresión en el pecho. Se sentó en el suelo de la cocina, sin estar segura de poder volver a ponerse de pie. Su teléfono estaba en la encimera, demasiado lejos. Oliver apareció desde el pasillo. Caminó directamente hacia ella, algo que nunca antes había hecho, ya que siempre esperaba a que se le acercaran. Presionó su cabeza con fuerza contra la mano de ella. Se quedó a su lado. Maulló una vez, fuerte e insistente, y luego otra vez. La vecina le contó a Margaret más tarde que había escuchado a un gato llorar de una manera que nunca antes había oído. No sabía explicar por qué llamó a la puerta, pero simplemente sintió que debía hacerlo. Los médicos le explicaron que había llegado justo a tiempo. Un poco más tarde, las consecuencias podrían haber sido muy distintas. Margaret se recuperó por completo. Cuando regresó a casa del hospital, Oliver estaba en la ventana delantera. No maulló cuando ella entró. Simplemente saltó del alféizar, caminó hacia sus pies y se sentó. Eso fue suficiente. Eso lo fue todo. Existe un tipo de amor que no se anuncia a sí mismo, que no pide ser notado. Simplemente aparece de manera silenciosa y constante en los lugares donde todo lo demás se ha quedado en silencio. Oliver no salvó a Margaret porque estuviera entrenado para hacerlo. Se quedó porque eso era lo único que siempre había sabido hacer. Lo había hecho durante 11 años con otra persona. Y cuando esa persona se fue, llevó esa misma fidelidad a una nueva casa silenciosa y la depositó a los pies de una mujer que la necesitaba con la misma urgencia. Oliver tiene ahora 13 años. Duerme en la almohada de Margaret cada noche. Sigue mirando por la ventana por las mañanas, pero ya no parece perdido. Tiene el aspecto de alguien que finalmente sabe a dónde pertenece. Si alguna vez estás pensando en adoptar, por favor, no pases de largo ante los más viejos. Los animales mayores no esperan una vida perfecta. Solo esperan que alguien vuelva a elegirlos cuando casi todo el mundo ha dejado de hacerlo. Cuando entras en un refugio y ves a un gato mayor sentado tranquilamente en el fondo, ¿te detienes o sigues de largo como todos los demás? Cuéntamelo en los comentarios si esta historia te conmovió, regálanos un me gusta, compártela con alguien que ame a los animales y suscríbete para más historias reales.